crecer tu negocio. Somos los empresarios y lo sabes tú. Vamos a meterle ganas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy primer programa del año, hoy 2 de enero del año 2016, ¿no? Vamos a tener que acostumbrarnos a no decir 2015, sino 2016. Estamos empezando también con música de fiesta aquí en Capital, con música de los hermanos Moreno, una orquesta espectacular de las que más me gusta, en salsa. Y vamos a hablar de varios temas. Tenemos a un gran invitado, Carlos Urrunaga. Él es economista, seguramente lo han visto en RPP, va a todos los medios, es casi famoso también Carlos Urrunaga, es un gran especialista en temas financieros, económicos, y vamos a hablar de varios temas, sobre todo tratando de solucionar aquellas, o responder a aquellas preguntas que he recibido durante algún tiempo a través de las redes sociales y los correos, que por algo motivos, tal vez por los temas del enfoque de los programas o de los temas que hemos tocado aquí en Tu Negocio, Tu Marca, no se han podido resolver, y vamos a arrancar de lleno este 2016 hablando desde lo más básico de los temas financieros. Hay gente que me dice, yo tengo empresa, Jorge, hace mucho tiempo, sin embargo no sé cuánto de rentabilidad me genera la empresa, no sé para qué me sirve eso, no sé qué son los estados financieros, no sé qué son los ratios, no sé absolutamente nada, yo simplemente recibo la plata y la manejo, pago lo que tengo que pagar y me quedo con lo que me queda. ¿Cuánto te queda? Le pregunto. No, depende, no sé, no tengo expectativas, me queda lo que me dé, pues no, o sea, y si quieres, por ejemplo, comprarte un carrito, bueno, me piden a veces en el banco me piden ciertos papeles, cifras, números, qué sé yo. ¿Y qué haces? Bueno, no sé, a veces busco otra manera de comprar para ahorrarme ese paso. En realidad es muy importante conocer de números, no solamente por los estados financieros, sino por que podemos hacer previsiones, proyecciones para años siguientes, que nos pueden indicar también cómo va el negocio, o sea, cómo queremos que vaya el negocio, cómo va ahorita en realidad, porque hay cosas diferentes. Liquidez es tener dinero contante y sonante en el momento. Tener solvencia es completamente distinto, porque tú necesitas ser solvente para algunas otras cosas, no necesariamente para manejar el dinero ahorita. Por ejemplo, si ahorita tengo, no sé, me ofrecen por oferta comprar si yo soy un vendedor pues de helados, me ofrecen una congeladora a precio de remate, probablemente necesito liquidez, ¿no es cierto? Si es ahorita, pero si no, hay otros elementos que se necesitan también. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Jorge, buenos días. Feliz 2016. A todos, es el año de la consolidación del Mar de Grau. De la consolidación del Mar de Grau. Debemos estar muy orgullosos de todos nuestros héroes. Grau, Bolognesi, Alfonso Ugarte. Como buenos peruanos debemos trabajar para dejar en alto el nombre del Perú como lo dejaron ellos, ¿no? Sí, claro. Y trabajando todos para que la economía se fortalezca, vuelva a crecer y tener los bríos que tenía hasta hace muy poco, ¿no? Claro, y uno de los objetivos que tengo aquí en el programa En Tu Negocio, Tu Marca, es capacitar a la gente, y por eso es que, bueno, vienen especialistas de tu categoría, Carlos, y en realidad queremos que le expliquen a la gente. Yo también aprendo todos los días porque, o sea, conozco algo, estudié en Centrum, como te conté la vez pasada, el MBA, la maestría en Administración de Negocios, pero hay temas en los cuales uno tiene que estar actualizándose constantemente y hay cosas que aparecen, o sea, el neuromarketing, por ejemplo, yo no lo estudié porque en el 2005 creo que no existía o no era tomado en cuenta en las universidades porque recién aparecía, y hay muchos otros temas en los que uno tiene que estar actualizado siempre, y por eso esperamos, Carlos, que nos ilustre en temas de, por ejemplo, ¿para qué sirven, desde lo más básico, para qué sirven los números en el manejo de una empresa? Para crecer. ¿Por qué? Porque recordemos de que una empresa tiene una trayectoria de largo plazo, o está construyendo una trayectoria en el corto plazo, y en determinado momento, si el mercado la acepta, va a requerir de recursos adicionales para expandirse y llegar precisamente a esos nuevos clientes. Y eso significa acercarse al sistema financiero. Y el sistema financiero te va a pedir algo más que tu palabra para saber si te otorga los recursos que necesitas. Y en ese algo más están los estados financieros. ¿Qué cosas son los estados financieros? Son una fotografía económica, fundamentalmente el desempeño que ha tenido tu empresa en los últimos años. Hay una parte en donde se acumulan los resultados
que es el balance general, y hay otra parte que corresponde al haber exprimido la naranja este año, que es el estado de pérdidas y ganancias. Por ejemplo, ustedes tienen una máquina. Esa máquina opera este año, el siguiente, el año previo también. Bueno, esa máquina es parte de tu activo. Pero si fue adquirida con un préstamo, no solamente el sistema financiero, tu vecino te prestó, qué sé yo, esa deuda para adquirir la máquina es parte de tu pasivo. Entonces, la máquina es el activo y la deuda para adquirirla es el pasivo. Si la máquina costó 100 y tú todavía tienes por pagar 20, la diferencia, 100 menos 20, es lo que realmente es tuyo. Y a eso se le dice patrimonio. Así es. Y justo lo que mencionabas es muy importante porque en realidad cuando uno solicita un crédito en una entidad financiera, lo que el banco, no sé, el prestamista, qué sé yo, necesita saber es tener la garantía de que le vas a devolver lo que te está prestando y de que va a ganar, evidentemente, el porcentaje de interés que te va a cobrar, ¿no es cierto? Y eso se llama evaluación del riesgo, ¿no es cierto? Claro, es decir, la primera vez que tú te acercas a él no te conoce. Y como no te conoce, tiene que estar seguro de a quién le entrega los recursos. Y como no te conoce, porque no sabe si eres un buen pagador, el precio del dinero que te entrega es un poco más alto. Y tú te vas ganando la confianza en la institución financiera a medida que vas cancelando la deuda. Y naturalmente, en un segundo préstamo, la tasa de interés, el costo de ese dinero va a ser menor y así sucesivamente. ¿Eso qué quiere decir? Que tan importante como saber hacer un negocio es tener una imagen crediticia de confiabilidad hacia el sistema que al final se traduce en dinero. ¿Por qué? Porque te van a prestar sucesivamente a menores tasas. Inclusive te van a prestar overnight, es decir, de la noche a la mañana por ser un buen cliente, te facilitan recursos a muy corto plazo para que tú los devuelvas porque tienen la absoluta seguridad que los vas a devolver. Por eso es importante que cuando uno toma un préstamo, devolverlo en los plazos requeridos, no aprobados. Y un tema interesante es que... ¿Y pasa algo, disculpa que te interrumpa, Carlos, pasa algo si lo prepago, si lo termino de pagar antes? Claro, te evitas pagar los intereses. Es decir... Pero a nivel de imagen del banco, de la imagen que tú generas al banco. Sí, porque inmediatamente tu disponibilidad de recursos, es decir, los recursos que el banco te puede entregar, vuelven a llenarse, ¿no? Es decir, el tanque se vuelve a llenar y tú puedes disponer del carro para un largo recorrido otra vez. Y por eso es importante la relación con las instituciones financieras, con las que sean, ¿no? O con quien te haya agenciado de recursos. En un inicio pasa eso en el Perú. Ser buena, ¿no? Ser buena imagen en general. Es lo que se llama el análisis de riesgos, el riesgo crediticio, ¿no? Y es lo que la gente tiene que entender. No, yo no pago, dice, no sé, Pepe el Vivo. Claro. Pues, pero la siguiente vez nadie te presta, se pasan la voz. Estar en Infocorp o en Sentinel implica eso, ¿no? Es decir, el sistema se pasa la voz. Este señor es un mal pagador. No le prestes, porque si le prestas vas a perder tu dinero, ¿no? Claro, y aparece hasta en cosas en las que uno no pensara. Por ejemplo, hay universidades. Yo recuerdo el caso de una persona que llamó hace algún tiempo acá, a Capital, que mencionaba que no sabía por qué en la universidad le hacían problemas por el pago que se demoraba, qué sé yo. No, quería una recategorización de su hijo, de su hija. Y dijo, pero yo las únicas deudas que tengo figuran en Infocorp. En realidad en la universidad no figura absolutamente nada. Pero en realidad también, o sea, si estás en Infocorp, todo el mundo va a saber. Evidentemente, si quieres comprar, o si quieres comprar una casa, si quieres comprar un carro, si quieres comprar una refrigeradora, si quieres comprar una cocina al crédito, evidentemente nadie te lo va a dar porque saben que no eres un buen pagador. Exactamente, es el ser un buen pagador, el tener una buena imagen crediticia, te origina y te genera los recursos para crecer en el mediano y largo plazo, que tiene que ver con los comentarios que hacías al inicio, ¿no? La diferencia entre solvencia y liquidez. Liquidez, capacidad de pago en el corto plazo, solvencia, capacidad de pago en el largo plazo, ¿no? Y el largo plazo está construido muchas veces por el crédito que te agencias y el crédito está facilitado por la imagen crediticia que proyectas. Y la imagen crediticia es simplemente ser disciplinado con los ingresos y gastos que tienes. Y en el ejemplo mismo con el que empezamos esta discusión, tú tienes la máquina, es cierto, es parte del activo, tienes la deuda con la que compraste la máquina, es el pasivo, la diferencia entre ambas es tu patrimonio, pero esa máquina te genera
jugo de naranja este año, el siguiente, el subsiguiente. Y esa información anual va en una parte llamada estado de pérdidas y ganancias. Es decir, una máquina te genera jugo de naranja todos los años, ¿no? Por un buen tiempo. Y esos ingresos y esos gastos, porque compro la naranja, ¿no? Porque tengo que pagarle a un trabajador, etcétera, ingresos menos gastos, eso va en esa parte llamada, ¿no? Estado de pérdidas y ganancias, cuyo resultado al final indica si hay una utilidad o si hay una pérdida. Claro. Si hay una utilidad, va a aumentar tu patrimonio, es decir, lo que tienes acumulado en el neto de tus activos y pasivos. Si hay una pérdida, lo vas a disminuir, ¿no? Poco a poco vas a sentir que estás aguja financieramente hablando. Así es, vamos a hacer una pausa aquí en Tu Negocio, Tu Marca. Y si tú, por ejemplo, tienes alguna duda financiera, si tienes algún negocio, si quieres que ampliemos con respecto a algún detalle adicional, puedes llamarnos al 212-5353 desde Lima, 0824-802 desde provincia. Estamos aquí en Tu Negocio, Tu Marca en Capital. Estamos hablando de para qué sirven los estados financieros en las empresas, para qué sirven los números en las empresas, cómo puedo hacer para manejarlos y para conocerlos mejor. Una pausa y venimos aquí en Tu Negocio, Tu Marca. Por lo que fue. Él ya está aquí. Aló, muy buenos días. Adelante con su opinión. Guido Lombardi, la voz inconfundible y autorizada, llegó a Capital. Te espero de lunes a viernes a las 10 de la mañana. 2 horas en las que el invitado más importante eres tú. Guido Lombardi, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, en Capital. Tu opinión importa. Una alianza con el pueblo que representa unidad, responsabilidad, concertación. Porque la hora del Perú no es fácil. Esto es fundamental en la hora presente. No estamos para improvisaciones. Una alianza por el Perú. Tips de tecnología, lo último en videojuegos, medios sociales y tendencias en la web. Soy Tatiana Alemán. Y yo Fiorella Vivar. Y juntas te presentamos Acceso Digital, con Tatiana Alemán y Fiorella Vivar. Lunes a viernes, 2 de la tarde. Capital TV, tu opinión importa. Me molestan los corruptos, me molestan los acosadores, me molestan los maltratadores de animales, me molestan muchísimo los patanes. Y sé muy bien que tú tampoco los soportas. Carlos Carlín, tu aliado, tu amigo. De lunes a viernes, acompáñame a opinar y rajar de todo lo que te molesta. Carlos Carlín, lunes a viernes a las 4 de la tarde, en Capital. Tu opinión importa. Seguimos aquí en Capital, estamos en Tu Negocio, Tu Marca. Mi nombre es Jorge Ayulo, pueden escribirme al Twitter, @Jorge Ayulo, @Capital967, que es el Twitter de Capital. Por Facebook también Jorge Ayulo. Estamos hablando acerca de qué son los estados financieros y para qué sirven en realidad. Hay gente que me decía para qué sirven, cómo saber cuál es la rentabilidad de mi negocio, de mi empresa. Hay gente que dice, por ejemplo, yo en realidad no conozco mucho de números porque no necesito, tengo un contador y eso es suficiente. Pero no es así. Estábamos con Carlos Urrunaga, él es economista, profesor de Centrum Católica y un especialista en la materia. Recordando a la gente que nos llame al 212-5353 de Lima, 0824-802 desde provincias. Carlos, ¿qué más podríamos decirle con respecto a ver, para ir a un punto específico mejor? ¿Cómo saber cuán rentable es mi negocio? Mira, hay que hacerse preguntas, ¿no? Por ejemplo, tú tienes ingresos, tú tienes gastos, y en el neto de ingresos menos gastos tienes utilidades. Es decir, tú compraste naranjas, ingresos, tú contrataste un vendedor, gastos, y al final, ¿de acuerdo? Generaste venta de vasos de jugos de naranja que superaron a la contratación de ese empleado y te queda una utilidad.
Pero lo que te tienes que preguntar es si esa utilidad va en proporción al esfuerzo que has hecho en el tiempo para adquirir carritos para vender jugos de naranja, por ejemplo, o máquinas para exprimir los jugos. Porque imagínate tú que tú hayas hecho un esfuerzo en el tiempo, en la historia de tu empresa, de adquirir 100 carritos, 100 máquinas para extraer el jugo de naranja, y cuando ves la utilidad, esa utilidad corresponde a como si tuvieras 2 o 3 máquinas. Es decir, la utilidad la tienes que comparar con relación a tus activos, con relación a las máquinas que tienes para operar. Y allí tienes que ver, oye, a ver, ¿cómo le va a mi vecino? ¿Cómo le va a la competencia? ¿Cómo le va al sector en este país y en otros países? ¿Para qué? Para saber si lo que tú estás generando corresponde a tu sector, a tu máquina, ¿no? O si hay algún problema que resolver, que suele ser un costo. Claro, y si hay un problema, ¿dónde está el problema? Que es muy importante. Tenemos una llamada de José. José, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Soy José, mi nombre es José. Llamo acá de Centro de Lima. Mi rubro es aros de matrimonio. Y bueno, estoy contento en primer lugar porque es la primera llamada del año del programa. Cierto. José, ¿puedes darme tu apellido también para anotarte y para recordarlo todo el año? Sí, José Santos Vázquez. José Santos Vázquez, la primera llamada del 2016 para tu negocio y tu marca, respondida acá por el productor Jorge Chávez, con su voz melodiosa y muy característica. José, ¿qué pregunta tienes? Ante todo, agradeciendo la gentileza de la persona que me va a orientar, que para mí es muy importante. Bueno, para empezar, es lo primero. Por ejemplo, como comerciante, quisiera ver la manera de cómo poder proyectarme económicamente, por ejemplo, en este año, ya que mis aros tienen una mayor salida en el mes de febrero, que es el Día de los Enamorados. No me quejo si salen en el año también, pero mayormente trabajo más por recomendación. He invertido más o menos más de 500 modelos de aros en esta galería que estoy acá en el centro de Lima, me he proyectado con el mismo hecho de ser el único que tenga más variedad y ciertas ventajas y ofertas, pero quisiera ver asesoramiento económico, o sea, cómo poder asesorarme, dónde poder asesorarme, eso es lo que yo quisiera. Por favor, de antemano le agradezco su gentil respuesta y feliz año pues a todos los de Radio Capital y gracias por apoyarnos. Ya, José, antes que te vayas, quisiera hacerte una preguntita antes de dejarte con Carlos. ¿Cuáles son los elementos financieros que tú manejas ahora para saber si tu empresa es rentable o no es rentable? Por ejemplo, yo lo que hago es lo siguiente. Por ejemplo, como tengo más de 500 modelos de aros, veo cuáles son los que más salen. Los que no salen, los voy fundiendo y los rehago en otros diseños. Primero. Segundo, que yo soy a la vez contador, vendedor, hago de todo. Entonces, mi esposa también me apoya, pero económicamente, gracias a Dios, sí me rinde, pero me falta, soy consciente que me falta asesoramiento. ¿Por qué? Porque como te dedicas a un solo rubro, entonces, y veo que el conocimiento económico y financiero es muy, pero muy elemental, y el cual uno se siente un poco cabizbajo porque no tiene asesor. Gracias a la radio que nos apoya, ¿no? Pero de repente quisiera ver en qué sitio uno puede estudiar, cómo se puede capacitar en horarios que sean asequibles, de repente los domingos, porque uno trabaja pues de 10 a 8 de la noche, ¿no? Todos los días, sí, yo agradezco a la radio que me ha apoyado bastante por los consejos. Listo, José, te dejo con Carlos. Sí, José, feliz año. Efectivamente es la primera llamada del programa este año. A ver, él habla de un negocio estacional. Que es un tema que vamos a tratar en un ratito más. Es interesante porque él te dice que tiene una cantidad de aros que está preparando para una fecha específica que es el Día de los Enamorados, ¿no? A ver, los negocios estacionales tienen características muy precisas. ¿Qué cosa es un negocio estacional? No es realizar o tener ventas particularmente altas en un periodo muy acotado de tiempo que podrían no repetirse en el resto del año. ¿Cuáles son las características principales de un negocio estacional y qué es lo que tiene que hacer uno para aprovecharlo al máximo? Lo que está haciendo José, para empezar, es decir, hay que prepararlo. ¿Por qué? Porque como el periodo de ventas es de muy corto plazo, en el caso de José, de un día, no hay margen de error en ese día. Ese día él tiene que colocar los 500 aros. Y para hacerlo, tiene que prepararlo con anticipación.
¿Qué implica prepararse con anticipación en un negocio estacional? Es tener al personal, en este caso su esposa o alguna persona que trabaje con él, ¿no? adicional que pueda trabajar con él, para prepararla y capacitarla o conversar o ser parte de un mismo equipo, de forma tal que esas 500 piezas, 500 anillos, todos o más, se vendan ese día. Y ahí voy a la siguiente parte. ¿Qué implica o más? Como el negocio estacional en este caso es de un día, el seguimiento que hay que hacerle ese día, primero, hay que venderlo antes y durante con una intensidad muy fuerte. El mismo día de ventas hay que hacerle un seguimiento estadístico, es decir, hay que ver qué se hace cada hora. Y hay que comparar lo que se hace cada hora este año con cada hora el próximo y con cada hora del año previo. ¿Por qué? Para tomar decisiones. La característica del negocio estacional es que se toman decisiones inmediatas sobre los ingresos que te van a afectar durante un largo periodo de tiempo. Es decir, ese día tú haces los ingresos probablemente de semanas o meses. O meses, claro. Entonces, prepararse con anticipación, preparar al personal, tener el stock que ya lo tiene en apariencia, pero la pregunta que yo me haría es ¿por qué 500? Porque corresponde a lo que él puede pagar. ¿Está seguro que los va a vender? Es decir, hay un análisis de mercado detrás. Y si son 600, ¿cómo agenciarse esos recursos para producir 100 más? Son preguntas que surgen. Pero lo más importante y donde los negocios estacionales pueden caer, además uno en la experiencia o en la nomenclatura o en la literatura que existe al respecto, se da cuenta que un negocio estacional falla en lo después. ¿Qué implica lo después? Implica que tú hiciste mucho dinero el día 14 de febrero y que el 15 de febrero estás feliz y que te sientes pues en una piscina de billete. Y el 16 de febrero ya no hay billete. Te sientes Floyd Mayweather, ¿no? Exacto. Imagínate ese ejemplo, claro. ¿No? Ese hombre que piensa que la vida tiene 30 años, nada más. Pero lo importante es manejar esos recursos que el 14 se generaron para que duren el 15, 16, 17, el siguiente mes o más, ¿no? Y la siguiente pregunta que se tiene que hacer es, ¿y si no duran más tiempo? Entonces, ¿cómo cubrir el resto de ingresos en los meses que siguen? Y ahí es donde empieza uno a pensar en complementar ese negocio. ¿Qué significa complementar ese negocio? En generar otra fuente de ingresos que corresponda a la época. Por ejemplo, ¿no? Tú vendes helados en el verano, tú vendes chompas en el invierno. La pregunta es, ¿entonces voy a hacer un heladero en el verano y voy a producir chompas en el invierno? Ahí surge otra interrogante más. ¿Por qué? Porque tienes que buscar negocios complementarios afines o hermanados o emparentados al que tú realizas. Es decir, él hace anillos, por ejemplo, para el Día del Amor, para el 14 de febrero. Alguna joya más debería ser para el resto de fechas. Adicional, claro. Adicionales. Entonces es el mismo giro buscando aprovechar otra fecha más. Y eso es interesante porque... y además es un tema fascinante, ¿no? Yo te agradezco, Jorge, la invitación porque esto le da pie a uno de conversar, revisar, escuchar a la gente también. Hay un tema apasionante porque cuando uno ve y transita por la ciudad y tú ves ahí cevichería Chifa, ¿no? Y esto que puede causarle ¿no? Gracia a la gente, en realidad ese señor está entendiendo lo que es un negocio estacional. Es decir, ceviche en el verano, chifa en el invierno, ¿no? Y son alimentos, por lo tanto, no se aleja del giro principal en el que él se desarrolla. Entonces, y si tiene mercado, es decir, si es un buen proveedor, los vecinos y consumidores acuden a él. Siempre y cuando lo haga bien también, ¿no? Tenemos otra Eso llamada, es fundamental. otra llamada, Carlos. Aló, buenos días. Aló, Jorge Tocayo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te habla Jorge Padilla. Hola, Jorge, te hemos hecho esperar un poquito, cuéntanos. Sí, no te preocupes. Buenos días ante tu invitado, muy amable. Darle las gracias y feliz año a todo Radio Capital, igual. Igualmente para ti, Tocayo. Éxito siempre. Mira, yo solamente voy a contar algo para las personas que recién empiezan con negocios, empresas pequeñas, o pymes o artesanales. ¿Qué pasa en el problema? Por ejemplo, a mí me tocó, yo gestioné con una transnacional con unos productos perecibles y la empresa pequeña no tenía el material ni tampoco las máquinas para poder trabajar. Quiso hacer un préstamo para los bancos y los bancos no le querían dar simplemente porque no llegaban a los requisitos de complementar todo lo que tengan en el negocio. Es decir, toda la maquinaria no era el respaldo económico que necesitaba.
¿no? Entonces, esa es una primera barrera. Y dos cosas para terminar nada más. Siempre es importante llevar un inventario semanal cuando uno recién empieza, porque siempre lleva un desorden. Y los gastos de representación. Yo creo que mucho la gente que empieza en negocios confunden los gastos de representación y confunden comprar productos, otra cosa, y todo lo meten así, y es un desorden total. Entonces, al final, siempre van a tener pérdida. Muchas gracias, Jorge. Listo, Jorge, gracias por la llamada. Hasta con la caja chica, la gente se hace un mundo a veces, ¿no? Yo recuerdo el caso de una persona que nos llamó, Carlos, que decía, ¿no? Yo tengo una farmacia y mi caja chica se ve afectada todos los días porque mi hijo chiquito viene y yo no me doy cuenta en qué momento, pero desaparece la plata. Y yo le decía, pero la caja chica pues guárdala en otro lugar en realidad, porque en realidad no te debe servir para eso. Él debe vivir de las propinas que tú le das, digamos, él debe comprarse lo que quiere con las propinas que tú le das, que debe venir de tu sueldo. ¿Cuál es tu sueldo? No sé cuál es mi sueldo. Yo más o menos saco 70 soles diarios. Pero ¿cuánto es tu sueldo al mes? No sé, depende. ¿Y por qué es tan complicado, Carlos, a veces para nosotros determinarnos un sueldo cuando tenemos un negocio para dejar de manejar así de una manera improvisada nuestras cajas chicas? Hay que tener cuidado con el caja chica hueco grande. Y hay que recordar algo, ¿no? Que tiene que ver con ambas preguntas, la de Jorge y la de José. Que cuando uno arranca un negocio, el esfuerzo de uno tiene que ser el máximo. Y por ejemplo, en el caso del negocio estacional, hay que recordar que si las ventas ocurren en una semana o en un día o en un mes, en ese mes se tiene que trabajar el doble, ¿no? El personal tiene poco margen de error, precisamente porque los ingresos se generan para el resto de año. Pero eso supone también conocer algo el mercado, haber investigado un poquito. Y cuando digo investigar, basta con leer o preguntar, ¿ah? O visitar los negocios iguales negocios al tuyo y hacer benchmarking, que es lo que se dice, ¿no? En realidad, copiar lo mejor que ellos tienen para que te vaya bien. Dicho sea de paso, si los aguinaldos se pagan el 15 y yo mis ventas las realizo del 15 al 25, del 15 al 25 en esos 10 días, todos los días tengo que ir a ver a la competencia. Todos los días tengo que chequear lo que estoy vendiendo con relación a lo que vendí el año anterior. Si lo que estoy vendiendo ahora supera lo del año anterior, tengo que tratar, ¿no?, de contratar personal que ya tiene que estar capacitado con relación a lo que yo vendo. Eso es en el día. Si es que estoy vendiendo menos con relación al año anterior o con relación a la competencia, de acuerdo a las observaciones o data que yo mismo he preparado, que puede estar en un cuaderno, probablemente tenga que ajustar los precios ya. Y los precios se tienen que ajustar de forma tal que el negocio no pierda atractivo o calidad, y márgenes tampoco. Entonces, fíjense todos los detalles que existen con relación a algo tan rico como los negocios estacionales. Si hablamos de los negocios estacionales porque estamos en diciembre, recuerden que en diciembre se venden juguetes, no se venden en agosto, ¿no? Ya empieza la campaña escolar. Los helados en enero. Las piscinas, ¿no?, para los niños en enero. La campaña escolar en febrero, marzo. El Día del Amor en febrero. Qué sé yo, en julio tienes los viajes, los paquetes turísticos, tienes panetones también. El mes morado en octubre, que genera unas ventas impresionantes. Los turrones en octubre, los disfraces de Halloween en octubre. La música, los CDs o qué sé yo, ¿no? El mundo se enciende en Asia, en realidad, en el verano también, ¿no? Y esto es, qué interesante el comentario que hace Jorge, porque recuerden una cosa, ¿no? De que verano aquí, invierno allá. Es decir, si tú tienes un negocio que está en internet y que puede ser un servicio que se vende, por ejemplo, se apaga tu temporada en el Perú, pero se puede abrir tu temporada en Europa. No sé, o sea, dependiendo de la característica del negocio. Es decir, internet te da esa posibilidad de que algo que es estacional de un momento aquí pueda ser de un momento allá también. Y generas doble facturación aquí y allá, ¿no? Así es, vamos a hacer otra pausa aquí en Tu Negocio y Tu Marca y seguimos hablando con Carlos Urrunaga. Estamos hablando de cómo manejar los estados financieros en las empresas. Por alguien como tú sería capaz de buscar. Tenemos más canales para que opinemos todos. Encuéntranos en el 3.1 de Señal Abierta Digital. Enciende el debate en los canales 15 y 515 HD de Claro TV. Y en el 552 de Movistar TV. Capital TV, tu opinión importa. Educación, salud, familia, pareja.
Si tienes alguna consulta y no sabes a quién hacerla, acá resolveremos todas tus dudas. Sobre el tapete, con Carolina Cifuentes, lunes a viernes, 3 de la tarde. Capital TV, tu opinión importa. Clásicos de mi vida. Un clásico es cantar en la ducha. Clásico es quedarse mirando el sunset hasta que se vaya el sol. Es clásico sacarse una foto con los amigos. Y todos los clásicos del rock and pop, Madonna, Roxette, Coldplay, Queen y más, los encuentras en Oxígeno 102.1. Clásicos del rock and pop. Tenemos más canales para que opinemos todos. Encuéntranos en el 3.1 de señal abierta digital. Enciende el debate en los canales 15 y 515 HD de Claro TV. Y en el 552 de Movistar TV. Capital TV, tu opinión importa. Y ahora también en Chile, en el canal 34 de Claro TV. Ahora tu opinión se apodera de la noticia y el debate se traslada a nuestra nueva web, capital.pe. Opina en el momento que ocurren los hechos y enciende el debate en la nueva capital.pe. Capital.pe, en el momento de la noticia, tu opinión importa. ...212-5353... desde Lima, 0800-24-802... desde provincia, son los teléfonos de Capital. Estamos hablando de qué son los estados financieros, para qué sirven, y a propósito también teníamos planeado con Carlos hablar acerca de los negocios estacionales. La llamada de José nos hizo entrar prematuramente al tema, pero es muy importante entender también, porque ahora que empieza el verano, hay mucha gente que se ha preparado precisamente para la cantidad de cambios en nuestras ciudades, sobre todo las de la costa, que implica el tema de la llegada del verano, desde las academias para los niños, desde, no sé, las piscinas en Puente Piedra, en Lurín, las playas, los helados, no sé, las ventas de las empresas de plástico que están haciendo sillas para el verano, colchonetas, salvavidas. ¿Cuánta gente está consiguiendo trabajo? En realidad tiene que haberse preparado con hasta 6 meses de anticipación en algunos casos, ¿no? Para la llegada de la temporada del verano. Claro, como todos sabemos esta expresión, ¿no? Es hacer su agosto, ¿no? Hacer su agosto. La interrogante que surge es cómo hacer el agosto en enero, cómo hacer el agosto en febrero, cómo hacer el agosto en marzo, cómo hacer el agosto en abril. Es decir, cómo encontrar una fuente de ingresos aprovechando alguna fecha especial, aprovechando un evento particular que se desarrolle. Por ejemplo, tú vendes banderitas antes de que la selección juegue, aprovechando el clima. ¿Eso qué quiere decir? Que una forma de ver la estacionalidad de una manera fija, por ejemplo, es, bueno, pues hay invierno, hay verano, hay otoño y hay primavera. Entonces, en función a eso, yo vendo chompas en invierno, ropa de baños en verano. Es una forma fija de verlo. Porque también uno puede generar estacionalidad, ¿no? Por ejemplo, cuando los productores de Star Wars, Disney, decide sacarlo el episodio 7, el 7 de diciembre, claro, a 2 semanas de Navidad, le está llenando los árboles de Navidad de todo el mundo de sus juguetes. Sí. ¿No? Entonces también ahí hay un cálculo, ¿no? De ventas que me parece inteligente, dicho sea de paso, al margen de que a los papás nos deja pues agujas. Claro, el boom de los juguetes, yo te comenté el otro día que viniste, yo estuve en Los Ángeles en octubre, me parece, ya sabía la gente que se iba a estrenar la película, el episodio 7 en diciembre, y todas las tiendas estaban repletas de juguetes de Star Wars, pero de una manera impresionante. Más de la mitad de la tienda tenía desde disfraces que la rompieron en Halloween, hasta juguetitos pues para colgar en el árbol de Navidad, como tú mencionas. Era impresionante porque todo se hace pues de una manera pensada, todo tiene un porqué. ¿No es cierto? Y es importante, en el caso que hemos tocado de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, en donde tú ves que los precios, pasada la temporada, los precios pueden bajar un poco, pero no mucho. ¿Por qué? Porque es un precio que va de acuerdo a determinada calidad. Muchos pensamos que el restaurante en la playa solamente vende en el verano.
Y la rosa náutica te recuerda que un restaurante en la playa puede vender todo el año. Todo el año. ¿Por qué? Porque hay una calidad detrás. Entonces, y eso se va construyendo con el tiempo y esa clientela uno la va enamorando con el tiempo también para ganarse esa credibilidad. Pero también hay sociedades que se construyen en base a la estacionalidad. Por ejemplo, una cosa que a mí me llamaba mucho la atención cuando vivía en Estados Unidos es los deportes no se cruzan. O sea, viviendo allá tú te das cuenta ese que... es un gran ejemplo. O sea, tú acá prendes el canal de deporte y ahorita no hay nada. En la misma época en donde se juega fútbol, que a mí me gusta mucho, hay básquet, hay vóley, y el básquet y vóley dejan de tener gente porque la gente se va al fútbol. En Estados Unidos hay temporada de béisbol, hay temporada de soccer, hay temporada de hockey y no se cruzan, de forma tal que cada deporte tenga ingresos y de forma tal que el consumidor siempre tenga algo distinto que consumir, y como lo tiene distinto gasta más, ¿no? Es verdad, ahorita acaba de empezar hace un mes, un poquito más, la temporada de básquet del NBA, la temporada de fútbol americano con el Supertazón está por terminar, y en realidad tienes toda la razón, no se cruza porque todo es pensado, y en realidad otro ejemplo que yo saco es, hay gente de negocios estacionales, hay gente que se dedica, por ejemplo en Estados Unidos y en el Perú también, a cierto negocio, y hablemos puntualmente del negocio de los impuestos. Yo tengo familiares que se dedican exclusivamente a asesorar a la gente en impuestos, y en impuestos la temporada en Estados Unidos recién se está activando ahorita. Entonces él decía, yo para la época de impuestos, me decía un tío, yo contrato a 20 personas más. Durante el resto del año no las necesito, trabajo con mi equipo básico nuclear, pero sí he tomado las previsiones, ya conozco el mercado y sé que en determinado tiempo del año voy a contratar a tal gente. Entonces me tiro 2 meses buscando quiénes van a entrar ahí para que sea gente más o menos que se acomode a lo que yo ofrezco, porque en realidad mi negocio tengo que sacarle provecho a cada minuto de esos 2 meses en los cuales yo me preparo por los impuestos. Hay varias cosas interesantes. Primero, en un negocio estacional te preguntas si solamente el negocio va a existir en esa temporada corta, o si además de la temporada corta va a perdurar, va a persistir en el tiempo, ¿no? Es una primera pregunta que te haces. ¿Voy a vender solamente en febrero o voy a vender todo el resto del año? Porque si vas a vender solamente en febrero, ese personal está contigo un muy corto plazo. Si vas a vender el resto del año, tienes que preguntarte qué otras actividades más va a tener ese personal. Claro. Y eso tiene que ver con la intensidad. Contrato 50 ahora, como decía tu tío, 30 o 20, ¿no? Y por eso es importante que las actividades complementarias no se alejen de la actividad principal. Ahora, sin embargo, los hipermercados, Jorge, porque yo decía, bueno, la actividad principal y las actividades complementarias tienen que estar vinculadas. Si estoy en alimentación, en el verano no voy a estar en joyas en el invierno, ¿no? Claro. Es otro esfuerzo distinto. Pero los hipermercados son interesantes porque supermercados, llámenlo como quieran. En el pasado los mercados solamente comprabas y vendías alimentos, mercado, ¿no? Hoy día compras línea blanca, compras ropa y compras algunos productos especiales, que son los estacionales. Entonces, por eso pasas de mercado a hipermercado. Y en la parte central, cuando tú entras, por ejemplo, cuando tú entrabas a Plaza B en esta temporada navideña, lo primero que encontrabas eran los muñequitos estos de Star Wars, que ahora no los ves. Ahora ves ropa o productos de playa, ¿no? Por ejemplo. Pero eso también nos lleva a pensar, a ver, eso implica tener un negocio estacional o tener una tienda estacional. ¿Qué cosa es la tienda estacional? Es decir, yo en el año defino 6 temporadas. Tengo 12 meses en el año, hay 6 temporadas, yo sé que cada 2 meses voy a estar cambiando, rotando productos. Esos productos que yo coloco son los productos que representan la estacionalidad, el tiempo, el clima, el momento, ¿no? Pero también hay temas que analizar, porque, a ver, yo me lleno de Star Wars, pasa la Navidad, ¿y a quién se los vendo? Y no los voy a vender hasta 12 meses después. Eso quiere decir que tienes que trabajar bien el tema de los inventarios, de lo que estoqueas, de lo que guardas, porque si no los vendes, en algún lado los vas a guardar y algún egreso te va a generar. Claro, y ahí viene el tema de los pedidos, ¿no? Cómo hacer buenos pedidos, que es un tema bastante interesante. Jorge, ¿tenemos llamada? Vamos a hacer una pausa, toca pausa. Vamos a hacer una pausa aquí en tu negocio, tu marca, y vamos a seguir hablando acerca de estos temas, ¿no? De los estados financieros y de los negocios estacionales en el Perú ahorita, que justamente acaba de comenzar la temporada de verano y probablemente mucha gente nos esté escuchando por la radio desde la playa. A esta dupla no se le escapa nada. La información fresca y audaz como tú la prefieres. Juntos hacemos valer tu opinión.
Opina junto a Jesús Vélez y Mariela Patriu, de lunes a viernes a las 7 de la noche, en Capital. Tu opinión importa. Venimos del país de todos los colores, llevamos tu opinión a todos los sectores. Esta es tu radio Capital, lo que nos importa es que no pares de opinar. Estamos en todos lados, somos como tú, somos de todos lados. Perú, somos la voz que expresa lo que siente del Perú, todas las voces presentes. Tu radio Capital, lo que nos importa es que no pares de opinar. Radio Capital, tu opinión importa. Siguiendo el mismo estilo de Radio Capital y con el respaldo de la fuerza informativa del grupo RPP, nace Capital TV. El debate. La opinión. Y lo último de la tecnología televisiva puesta a su servicio. 3, 2, 1, al aire. Soy Philip Butter. Soy Jesús Vélez. Soy Mariela Patriu. Soy Guillermo Yacosa. Soy Carlos Carlín. Y junto a ti somos Capital TV. La televisión está cambiando. Es momento de terminar con lo convencional. Es el momento que tú seas el protagonista. Aquí en Capital TV, tu opinión importa. Encuentra Capital TV en el 3.1 de señal abierta digital y en los canales de cable 15 y 515 HD de Claro TV y ahora también en el 552 de Movistar TV. 6 de la mañana con 33. Levántese con Radio Capital. Philip Butters te dice las cosas como son. El presidente no va a tener contacto. No seas abusivo. Escúchalo y debate con él porque... En este ring las opiniones se sacan el ancho. Philip. ...10 y 47, qué buena canción, ¿eh? De los hermanos Moreno, ¿no? Estamos hablando en Tu Negocio, Tu Marca, de los estados financieros y de los negocios estacionales. Hablamos con Carlos Urrunaga, profesor de Centrum, en la pausa, acerca de básicamente los negocios que tienen un tiempo de duración bastante extenso, como es el caso de los colegios, que empiezan en marzo y terminan en diciembre. Básicamente porque en mi familia nosotros tenemos un colegio que se llama Carlos Octila, que tiene 26 años de que está en la Unión Universitaria y que también lo mencionaba Carlos, que podía servir como ejemplo. Sí, claro, porque, a ver, de marzo a diciembre tienes 10 meses, ¿no? En donde hay actividades que desarrollar. Que son las que tienen todos los colegios, básicamente. Uno que otro que empieza en febrero, pero la mayoría empieza en marzo. Claro, y en enero y en febrero también hay gastos operativos que realizar, pero actividades pedagógicas distintas a las del resto del año. Y además tiene que ver también con la inversión en infraestructura que una institución educativa realiza. Es decir, por ejemplo, si tú vas a abrir un colegio, realizas una inversión y terminan de construirlo en agosto, no tiene ningún sentido, porque te vas a pasar septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero sin ingresos. Claro. Entonces también es el timing, ¿no? Cuándo inaugurarlo. Sin ingresos y con costos. Exactamente. Y es una estacionalidad extraña en el sentido de que son 10 meses cuando normalmente las tienes de más corto plazo, ¿no? Dicho sea de paso, eso quiere decir que la estacionalidad no está vinculada a un periodo específico de tiempo, porque, a ver, un restaurante puede decirme, yo vendo mucho de 2 a 4 de la tarde y de 5 a 6 no vendo nada. Entonces, tu esfuerzo tiene que estar concentrado en esas 2 horas. En el caso de Jorge, que nos llamaba, él estaba apuntando a todo el 14 de febrero. Las flores se venden... José, ¿no? José. Ajá. Se venden, por ejemplo, yo sé que Colombia envía 500 millones de rosas, si la memoria no me falla, a Estados Unidos para el Día del Amor. Ajá. Imagínate tú las ventas que se realizan ese día, ¿no? O los negocios que tienen, por ejemplo, que venden flores cerca a los cementerios un día antes del el mismo 1 de noviembre, ¿no? Exactamente, exactamente. O el Día de la Madre, ¿no? El Día del Padre, ¿no? Exactamente. Entonces, fíjense todas las oportunidades que existen por fechas que ya están definidas y, como también lo decíamos antes, las que se puedan generar por fechas que se van definiendo en el camino, ¿no? Las banderitas, los polos de Perú previos a los partidos de la selección, por ejemplo. Entonces, ahora, la estacionalidad con respecto a los negocios regulares, es decir, la estacionalidad, las ventas muy intensas en un periodo corto de tiempo con respecto a los negocios regulares, que son ventas promedios a lo largo del año,
tienen la característica de que en periodos cortos de tiempo precisamente también hay que tomar decisiones muy críticas para el negocio, ¿no? Y muchas veces se pregunta uno, ¿y el negocio en muy corto plazo te da para vivir el resto del año? Mira, eso es bien relativo, ¿no? Alguna gente cree que sí, yo digo que es bien relativo. A ver, si tú vendes trajes para hacer primera comunión, que se realizan muchas en noviembre y diciembre, y el precio es relativamente elevado, probablemente te dé y te genere ingresos para vivir varios meses, ¿no? Pero no es el resto de casos ni la mayoría de casos. O el ejemplo de las tiendas de disfraces, ¿no? Que para Halloween pues venden un montón, pero el resto del año... Esa es una excelente pregunta. Es cómo generar ingresos en las temporadas fuera de la estacionalidad, ¿no? Entonces, es ahí o te trepas a otra ola de estacionalidad o te trepas a otra campaña, ¿no? Es decir, después del amor, ¿a qué otra campaña más me trepo? Yo vendía flores para el Día del Amor, puedo vender flores para los matrimonios que cumplen 25 años, o para matrimonios coordinando el esfuerzo, qué sé yo, con iglesias, no sé. Claro. Entonces, esa es la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿cómo generar ingresos fuera de la estacionalidad y qué esfuerzos realizar para que eso continúe? Claro, porque eso puede implicar cambiar de proveedor. Por ejemplo, si yo traigo rosas y un proveedor me las trae, probablemente el que me trae tulipanes es otro proveedor. Y eso es importante porque si es un periodo muy corto de tiempo, tienes que tener proveedores ágiles, es decir, gente que te provea del recurso a precios que te permitan ser competitivos, es decir, menores a los de la competencia o tan atractivos como los de la competencia, y que en el caso que tengas una demanda, es decir, que hayan muchos compradores por tu producto, que no hayas esperado, que esté dispuesto y tenga la agilidad de proveerte esos bienes para que nadie se quede sin el producto vendido, que es lo peor que te podría pasar, ¿no? Es decir, tengo a alguien que se acerca, está interesado en mi producto, el precio le parece atractivo y no lo tengo porque no lo acumulé en las cantidades debidas y mi proveedor no me lo puede entregar en el plazo inmediato. Entonces los proveedores también juegan un rol muy importante. De hecho, cuando hay como una suerte de mandamientos en el caso de los negocios estacionales, ¿no? Es antes de la estacionalidad, antes de la temporada de ventas, es prepararse con mucha intensidad, ojo, a nivel de los inventarios, de los productos que vas a acumular para venderlo después, a nivel de preparar a tus trabajadores o a tu familia para que durante la estacionalidad, durante el tiempo en el cual vas a realizar las ventas con intensidad, se puedan enfrentar cualquier imprevisto, ¿no? Tengas a potenciales empleados a la mano disponibles, puedas bajar